Desde que naciera en Barcelona en 1927 hasta hoy, Subirachs es un artista que ha recorrido un largo camino, un camino fecundo, porque acaso sea Subirachs uno de los escultores más activos y que por otra parte han vivido una peripecia de mayor mutación y cambio en una evolución incesante, en una búsqueda de formas, en un estudio de nuevas maneras, de nuevos materiales, de nuevos estilos. Hay una serie de capítulos importantes en la vida de Subirachs que vamos a ir tratando de descubrir ahora. Amigo Subirachs, el arranque biológico del artista se produce en un suburbio barcelonés. ¿Exactamente en qué suburbio? En el Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. Es un barrio más, en fin, más obrero, uno de los barrios obreros de Barcelona. Y mi padre, un típico personaje del Pueblo Nuevo, porque era un obrero. Es decir, es un hombre que intentó que yo fuera artista. Es decir, le debo este primer impulso para que yo fuera artista. El hombre materialmente me pudo ayudar muy poco. Seguramente si me hubiera podido ayudar, me hubiera facilitado el que yo fuera arquitecto, pero ya sabes que en aquellos años 40 era dificilísimo, un hijo de obrero tener una carrera, y entonces seguramente yo caí escultor, porque yo creo que es el arte que se parece más a la arquitectura. Yo digo que nací 9 meses después de la muerte de Gaudí. Gaudí, que en el mes de junio, este mes de junio, se ha recordado su aniversario de la muerte, que en accidente fue el 10 de junio de 1926, yo nací en marzo, el 11 de marzo de 1927, es decir que 9 meses justos nací yo, y esto, aparte de este valor anecdótico que pueda tener, yo creo que tiene un valor más profundo, que es que me siento un poco seguidor, humildemente seguidor de Gaudí. Un poco heredero. Un poco heredero, sí, porque yo creo que Gaudí es uno de los grandes artistas plásticos de todas las épocas, es decir, de aquellos artistas que se podrían contar con los dedos de una sola mano, estaría Gaudí. Entonces, sentirme un poco heredero de Gaudí para mí es un honor. Gaudí, visto desde el punto de vista del arquitecto, debe ser una cosa, visto desde el punto de mira de un escultor, ¿es la misma o es otra cosa? Mira, yo creo que las artes plásticas en el fondo son lo mismo. Es decir, por eso esas grandes figuras del pasado, siempre nos viene en la mente Miguel Ángel, Leonardo, esos personajes mitológicos casi del pasado, lo hacían todo. Porque arquitectura, escultura, pintura, dibujo, grabado, es en el fondo lo mismo, lo que cambia casi es una cuestión técnica o una cuestión de función. Es decir, la arquitectura es espacio practicable, y la escultura es volumen que normalmente se ve desde fuera, es decir, convexo. La arquitectura es cóncava, la juega con las superficies y por lo tanto con el color, y el dibujo, sobre todo, se expresa por la línea. Es decir, pero lo que cambia es una cosa, me parece, tan epidérmica que yo creo que es lo mismo. Por eso Gaudí es interesante como arquitecto, pero lo es como escultor. Precisamente yo creo que Gaudí es, desde el punto de vista escultor, una de las 3 Gs de la escultura en hierro. Es decir, la escultura en hierro del siglo XX está primero representada por Gaudí, después por Julio González y después por Gargallo. Es decir, las 3 Gs de la escultura en hierro, es decir, un procedimiento, una técnica tan actual aún en la escultura. ¿Cuáles son los materiales más caros, más deseados, más fáciles y más queridos para Subirachs? En fin, a mí un material que me gustaría trabajar siempre sería el oro, pero evidentemente el oro es un poco caro, sobre todo porque a mí me gusta hacer obras de gran tamaño. Y precisamente al hacer obras de gran tamaño he empleado un material, una técnica que me parece fabulosa, que es el hormigón armado. Y en esta clase de obras, en esta clase de técnicas, he realizado una de mis obras, en fin, yo creo, preferidas,
más logradas, que es el monumento a México, el monumento a las Olimpiadas de México. Luego hay otro de los materiales, digamos, más favoritos de Subirachs, que es la tierra cocida. Sí, la tierra cocida sobre todo fue mi material casi único en la mi primera época. etapa, que es una etapa muy mediterránea, de escultura muy sugestiva, con un aura casi clásica. Ajá. Es que yo trabajé, después de haber trabajado en infinidad de ocupaciones para ayudar a mi familia y para, en fin, ir buscando mi camino profesional, trabajé en varias profesiones, pero llegué al taller de Enric Casanovas, el gran escultor del espíritu mediterráneo, y en aquella época de los años 40, tan difíciles, que no se veía nada, fue para mí una especie de aire puro que llenó, en fin, mi espíritu, y con las lecturas de Dors, que también me influyeron muchísimo, descubrí ese mundo mediterráneo. Entonces, la tierra cocida fue el material predilecto de esta época, no solamente por el espíritu que puede emanar la tierra de la cosa mediterránea, sino simplemente porque en aquella época yo no podía pagarme los bronces, no podía pagarme mármoles, y la tierra cocida era un material barato que yo mismo, claro, me lo trabajaba, me lo cocían en los hornos de ladrillos y no me costaba prácticamente nada, es decir, fue el material que me hizo posible que yo hiciera escultura. Y descubrí entonces poco a poco, porque los años eran difíciles, descubrí el mundo de los ismos, descubrí, por ejemplo, un personaje que a mí me ha influido enormemente, que fue Orson Welles. Orson Welles, yo vi en aquellos años, seguramente fue el año 47, la película La Dama de Shanghái, que me causó un impacto tremendo. Vi que el cine no solamente era un arte mayor, sino que además en nuestra época se podían hacer obras maestras, como podía ser un Rembrandt, o podía ser un Miguel Ángel, o podía ser un Fidias. En el fondo, todos los artistas de nuestro tiempo han tomado una serie de elementos que provienen del cine, incluido Subirachs, por supuesto. Bueno, es que yo creo que el cine es el arte del siglo XX, como podría ser en otras épocas la ópera, o en otros tiempos la pintura o la escultura. Es decir, hay un arte que polariza a las otras. Yo creo que el cine y su prolongación, la televisión, pues yo creo que es un arte del siglo XX. Además, no hay duda posible, antes no existía, por lo tanto, esto solo ya hace que sea de nuestro tiempo. Descubrí también, fue en aquella época que vi los primeros libros del gran escritor, poeta catalán Salvador Espriu. Es decir, que aquel mundo mediterráneo, que de momento me parecía magnífico, se me ensanchó y me fui volviendo más, yo creo, más universal de miras y más expresionista en cuanto a mi manera de trabajar. Hemos llegado a la etapa expresionista, de la que podríamos citar así, más o menos como botones de muestra, como obras características de la etapa. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, para simplificar, hay una obra, la obra que termina este ciclo, que es La Virgen del Camino de León. La Virgen del Camino de León para mí fue extraordinario poder hacerla, porque es una obra que tiene un tamaño, como tú sabes, de catedral, y en aquel momento yo era un escultor prácticamente desconocido, empezaba, y poder realizar una obra de ese tamaño fue una experiencia, es decir, gané unos años fabulosos de experiencia, y de verdad con esta obra yo pasé a ser un verdadero profesional. Y esta etapa nueva es la abstracción. Sí, yo cuando estaba realizando ya La Virgen del Camino, ya estaba pensando en que la plástica del siglo XX tenía que ser forzosamente abstracta. Es decir, en una época donde hay el cine, donde hay la fotografía, donde hay esa manera, esa técnica para que la imagen puede salir con ese realismo, con esa fuerza, me parecía que la figuración pintada o esculpida era un simulacro que ya no era de nuestro tiempo.
Entonces empecé mi época no figurativa. Y precisamente yo soy el que en el año 57 puse en la calle la primera obra abstracta. Esto fue, claro, al menos en el mundo barcelonés, una cosa casi escandalosa, porque la gente estaba acostumbrada a ver en la escultura y en la pintura cosas que se pudieran reconocer, una mujer con un ramo de laurel o un caballo con un general encima, ¿no? Y claro, una forma donde no se podía reconocer nada de la naturaleza o nada que estuviera previamente sabido, era una cosa verdaderamente sorprendente. Es la obra que abre mi etapa abstracta, no figurativa. Mi obra fue evolucionando y pasé a esta época del hierro, que hemos hablado antes, y en la época acaso más personal, que es las penetraciones. Es decir, una época donde las formas penetran unas dentro de otras, se unen, se contraponen, se forman como un diálogo, como una especie de dualidad complementaria, que yo creo que es el fondo, el tema, el leitmotiv de toda mi obra. Es decir, en mi obra siempre hay esa especie de formas opuestas. De dualidad. De dualidad. Porque yo creo que estamos en un mundo dual. Precisamente esa dualidad es el que produce el dinamismo que hace que el hombre sea un animal histórico, un animal que cambia. Nos sentimos muy felices de que el doctor Caldera haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por haber venido a Madrid y por estar unos ratitos con nosotros. Para mí fue muy extraño recibir un cablegrama suyo invitándome a venir a Madrid para participar en este programa de televisión. Debo decirle que personas amigas, conocedoras del momento y del ambiente aquí en España, me hablaron muy bien de este programa, me dijeron que era un programa serio, muy calificado y que tenía una audiencia verdaderamente estupenda. Muchas gracias, doctor. Por otra parte, no olvide que entre los españoles que le están viendo ahora hay muchos que han estado en Venezuela, que han vivido mientras usted era presidente y que van a sentir y están sintiendo en este instante una gran alegría al reencontrarse con su imagen. Es cierto, he encontrado en las calles de Madrid a muchas personas que no conocía y que me han identificado y me han dicho que han estado allá en Venezuela y continúan ligados, tal vez como usted mismo, no se han acabado de venir por completo, sino que siempre hay una parte de nosotros que está allá. Sí, señor. Hay algunos que tratan de poner a los españoles ante una situación dilemática, o Europa o América. Y yo creo que precisamente lo extraordinario de España es el poder lograr y debe lograr ser europea y ser americana. Es decir, ser la presencia de América Latina, hija en gran parte de España, en Europa, y al mismo tiempo el mejor mensajero de Europa ante los países latinoamericanos. Nos gusta mucho lo que dice usted, querido doctor, porque efectivamente los españoles pensamos que así como en otro tiempo se dijo que África empieza en los Pirineos, entendemos que hoy el eslogan debiera ser América empieza en los Pirineos. ¿Cómo es esa experiencia a la que tan pocos son los llamados, los elegidos? ¿Qué se siente cuando se es presidente de una república como Venezuela? Es una experiencia fascinante, sin duda. Es una carga muy pesada, no lo niego, sobre todo porque en un sistema como el nuestro, presidencialista, el presidente de la República es el jefe del Estado, pero es también el jefe del gobierno. Y por una tradición que todavía no ha evolucionado y que tampoco es exclusivamente nuestra, porque si uno observa en Europa, Francia, por ejemplo, en el fondo tiene la misma tradición, que es la de colocar en el presidente la responsabilidad máxima de todo lo que ocurre. Había un problema histórico, se atribuye al presidente Guzmán Blanco la
comparación de que Venezuela era para el gobierno como un cuero seco, no sé si la expresión en España sea correcta, es decir, la piel de una res desecada se pone muy dura y si uno la pisa por un lado para nivelarla, se levanta por el otro lado. Y esta expresión la usó el presidente Guzmán Blanco, que fue una figura muy destacada en la historia venezolana del siglo pasado. Y además, mucha gente afirmaba que el pueblo venezolano era muy díscolo, que Venezuela no podía ser gobernada sino con rigor. De hecho, no sé cuántas veces habremos tenido la experiencia de un periodo completo de gobierno sin suspensión de garantías constitucionales. Yo goberné 5 años sin suspender las garantías constitucionales un solo día. Nació usted en el estado de Yaracuy, en San Felipe, el año 1916. Sí, señor. ¿Cómo era su familia? Bueno, mi familia era una familia de clase media, mi padre era abogado. Por mi madre somos descendientes de isleños canarios. Cuando visité las Islas Canarias hace unos meses, una invitación muy grata, me encontraron la partida de bautismo del tatarabuelo de mi madre, que hace 200 años se fue para allá, que era un modesto campesino, el último hijo de una familia de 8 que trabajaban en tierras ajenas, huérfano de padre y madre, y como tantos canarios, se fue para allá y se fijó en una pequeña comarca rural cerca de Caracas llamada Macarao, de donde mi abuelo materno salió y se fue a San Felipe y se casó. Mi infancia fue, desde el punto de vista económico, difícil, no me faltó nada, pero no me sobró nada tampoco. Cuando nos fuimos a Caracas, los tíos que me criaron, a quienes llamaba padres, y yo, que ya tenía 10 años, vivíamos los 3 en un cuarto de pensión en Caracas durante algunos años, hasta que él tuvo buena suerte como profesional y pudo abrirnos camino. Y esta es más o menos la manera de ser en Venezuela. No niego que en Venezuela hay gente ahora muy rica, las fortunas son relativamente nuevas. La guerra de independencia fue tremenda ya, de tal manera que en 11 años murió la 1/4 parte de la población. Cuando empezó el siglo XIX había más o menos 1 millón de habitantes y cuando terminó la guerra había 750.000. Entre los muertos, pues, gente en la mejor capacidad de producir y de actuar. Y por si esto fuera poco, después tuvimos guerras civiles, entre ellas la guerra de la Federación, que duró 5 años, que acabó de destruir muchas vidas, pero también de borrar las desigualdades sociales. Durante su etapa de mandato, el petróleo venezolano dio un paso más y parece que casi, digo el penúltimo hacia la nacionalización. El petróleo venezolano había estado durante muchos años teniendo un precio estable, cosa que no acababa de explicarse, ¿no es cierto? El petróleo venezolano y el petróleo en el mundo, para 1972 tenía un valor inferior al que tenía en 1932. Durante 40 años había subido todo en el mundo y el petróleo seguía siendo, bueno, algo así indiferente y secundario, y además debíamos estar agradecidos porque las compañías transnacionales nos daban así una limosna, claro, con las exorbitantes ganancias que tenían, pues editaban una revista muy hermosa o promovían una actividad cultural o social. Todas las suprimieron cuando llegamos al reajuste efectivo de las condiciones. La diferencia de precios, por ejemplo, entre lo que el consumidor norteamericano le pagaba a Venezuela y lo que le pagaba al productor norteamericano era suficiente como para haber financiado todos nuestros programas de desarrollo. Aparte del gran debate político-económico antiquísimo, que es transformar, o como dijo en un tiempo Uslar Pietri, sembrar el petróleo, es decir, convertir esa riqueza enorme del petróleo en otras fuentes de riqueza. Ahora, la expresión sembrar el petróleo sin duda tiene un significado muy profundo, pero
cuando se incorporó Ular Pietri a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, a mí me correspondió decir el discurso de contestación, de bienvenida. Él desarrolló este tema justamente de sembrar el petróleo. Y yo le dije, hay algo más que es dominar el petróleo. Porque sembrar el petróleo puede dar la idea de que el petróleo es una cosa ajena, extraña, adventicia, y el petróleo es y seguirá siendo por bastantes años todavía el núcleo de la economía venezolana. Yo le puedo decir, por ejemplo, esto que indica lo bondadoso que fue Dios con nuestro país. La reserva probada era de 12.000 millones, es decir, para 12 años. Ahora resulta que a la orilla del Orinoco hay unos terrenos petrolíferos que antes pensaron que no se podían explotar porque costaba mucho y porque no había tecnología al respecto. La famosa faja bituminosa. La faja que llamaron bituminosa, que llamamos después nosotros la faja petrolífera del Orinoco, que la tecnología permite esperar por lo menos una recuperación del 10%, y el 10% significa, para una estimación de 700.000 millones de barriles, que es lo menos que está allí, 70.000 millones de barriles, es decir, para un consumo de 70 años, si el consumo llega a 1.000 millones por año. Es realmente una cosa increíble, fabulosa, pero que también trae muchos problemas para el país y que echa sobre nosotros responsabilidades muy grandes. Sobre todo la generación actual tiene con las generaciones futuras una terrible responsabilidad. Cuando usted llegó a la presidencia de Venezuela, se encontró, entre otros problemas que le dejó su antecesor, con la guerrilla, que probablemente acabó bajo su mandato. ¿La guerrilla significó para usted una preocupación importante? En realidad el problema de la guerrilla llegó a ser en Venezuela muy grave. Yo anuncié en mi programa la pacificación y algunos opositores, algunos muy destacados por cierto y ahora en el gobierno, decían que yo iba a entregarle el país a los extremistas con la pacificación. Pero un estudio profundo de la realidad, del momento, de la situación en que se encontraba el país, me llevó a la conclusión de que a través de medidas políticas sinceras, a través de un plan bien elaborado, podía lograrse un resultado. Y en eso tuve una comprensión plena por parte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas entendieron que aumentábamos la vigilancia, manteníamos toda la fortaleza en el aparato del Estado, pero le ofrecíamos a los jóvenes que habían dejado la senda pacífica y se habían lanzado por el camino de la violencia la oportunidad de reintegrarse a la lucha sin exigirles nada. Hubo algunos que estaban encarcelados, sujetos a una condena de 12 o 14 años, apenas tenían 3 o 4 años, y yo los indulté como medida de gracia presidencial. Al fin y al cabo, la violencia es peligrosa cuando cuenta con una respuesta sentimental de un gran número de personas, una respuesta sentimental o ideológica. Cuando dejan de tener el apoyo y la respuesta favorable por grandes grupos de gente, entonces ya no constituyen un verdadero peligro. ¿Qué cree usted que es lo más importante, lo más nuevo que aporta la actual Constitución venezolana con respecto a sus cartas anteriores? Desde el punto de vista de las definiciones es muy avanzada. Por ejemplo, hay un artículo que dice que por ley se puede reservar al Estado cualquier industria por razones de interés nacional. Esto nos permitió la nacionalización del petróleo sin salirnos del marco constitucional, sino que simplemente el Congreso dictó una ley, reservó al Estado la industria de los hidrocarburos y se procedió a pagar las indemnizaciones correspondientes. Hay otra disposición que permite, por ley especial del Congreso, el que las indemnizaciones en caso de expropiación no se hagan con carácter previo ni inmediato, sino que pueden hacerse con carácter diferido, es decir, se puede hacer una emisión de títulos de la deuda pública por un plazo razonable, porque de otra manera realizar la expropiación de algunos bienes muy importantes sería prácticamente imposible. Doctor Caldera, ya desde muy joven se sintió interesado por la figura de Andrés Bello. Y yo soy director de la comisión editora de las obras completas de Andrés Bello, que fue creada por Rómulo Gallegos. Fue uno de los pocos decretos de Rómulo Gallegos bajo su presidencia y me incluyó a mí en la comisión y luego fui hecho presidente. Debo decir que Andrés Bello pudiera llamarse el adalid
de la unidad hispanoamericana, porque cuando él escribió su gramática castellana, la llamó él para uso de los americanos, gramática que según nada menos que Amado Alonso sigue siendo la mejor que hay en lengua castellana y una de las mejores del mundo, después de más de 100 años de escrita. Esta gramática la escribió con el propósito expreso de evitar la disgregación del lenguaje, de defender en las nuevas naciones hispanoamericanas la unidad del lenguaje como vínculo providencial de nuestra unión. Por eso lo llamó Menéndez y Pelayo el salvador de la unidad del castellano en América, y hay que ver lo que eso representa, no solo para la integración latinoamericana, sino también para la solidaridad de nuestros pueblos con el pueblo español.